La semana pasada comenzamos a hablar un tema diferente, una nueva serie, y dijimos que íbamos a hablar acerca de la dulzura, de la santidad y de la presencia de Dios, de la intimidad con Dios. Dijimos que lo más dulce que un ser humano podría alguna vez experimentar es experimentar la presencia del Señor. No hay nada que nos pueda hacer más feliz, no hay nada que pueda hacer más feliz al hombre que la presencia del Señor. No hay música, por muy bella que sea, que se pueda comparar a la presencia del Señor. No hay nada más dulce en el planeta ni fuera de él que se pueda comparar a la presencia del Espíritu Santo en el corazón de un cristiano. Hoy quisiera seguir hablando de este tema. Y para hablar de esto leeré uno de esos preciosos salmos que escribió el rey David, el Salmo 63. Salmo 63 dice: Oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida donde no hay agua. Así te contemplaba en el santuario, para ver tu poder y tu gloria. Porque tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré mientras viva. En tu nombre alzaré mis manos, como con médula y grosura está saciada mi alma. Y con labios jubilosos te alaba mi boca. Cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche, porque tú has sido mi socorro, y la sombra de tus alas canto gozoso. A ti se aferra mi alma, tu diestra me sostiene. David era un hombre esforzado, era un hombre rudo, violento a veces. Había sido pastor cuando niño, y siendo un pastor había sido capaz de matar bestias salvajes como osos o leones, solamente con su onda. Cuando Dios lo mandó llamar por medio de Samuel, lo encontró cuidando sus ovejas. Estaba ocupado, estaba trabajando, estaba pastoreando, era un hombre de trabajo. Dije que con su onda había matado a leones y había matado a osos. Pero no solo eso, con su onda fue capaz de matar un gigante que aterrorizaba el ejército de Israel. Por 40 días nadie se había atrevido a enfrentarlo. El pequeño pastor, sin embargo, llegó a ser un gran guerrero, un general del pueblo de Dios. Y hasta llegó a ser David, el rey de Israel. Sin duda, un hombre fuerte. Pero eso no impedía que fuera un gran poeta y que fuera llamado el dulce cantor de Israel. Y la Biblia, cuando cuenta la historia de sus héroes, la cuenta tal como es, no esconde sus defectos. A pesar de esa dulzura y a pesar de esa sabiduría de David, hizo cosas muy feas. Entre ellas, llegó a asesinar a uno de sus mejores soldados para quedarse con su mujer. Un hecho realmente vergonzoso, por lo cual Dios lo llamó a cuenta también. En resumen, David era un hombre fuerte, guerrero, terrible, apasionado, que amaba a su Dios más que a todas las cosas. Sufría por estar cerca de su Dios. Tenía todo lo que podía tenerse en ese tiempo. Él era poderoso, admirado, famoso, rico, un héroe, inteligente. Tenía hijos, mujeres, no le faltaba nada. Pero él, si no estaba lleno de la presencia de Dios, era un hombre infeliz. Su alma era
como un desierto, seco, reseco, sin la presencia de Dios, como un paraje lleno de espinas, piedras y tierra. El verso 1 nos dice lo que sentía David hacia Dios. Cómo era para él, cuán importante era tener la presencia del Señor en su corazón. Él dice: oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida, donde no hay agua. El mismo Dios dijo de David que él tenía corazón como el de Dios. Para David, su vida sin Dios, sin el Señor, sin la compañía, sin la presencia del Señor en su corazón y en su vida, era como una caminata en un desierto, en un lugar seco, en un lugar sin agua, en un lugar asoleado, en un lugar caliente, en un lugar que hacía que la sed creciera y quisiera que la persona se sintiera morir sin agua. Para él la presencia de Dios era como el agua que calma la sed de los sedientos en medio del desierto. El recio guerrero de Israel se sentía como un niño indefenso si Dios no estaba con él. Nosotros repetimos las palabras del Señor, las palabras del Salmo, y las creemos, hermanos. Y decimos algo así que así es como debiera de ser, decimos, y cantamos: Señor, tengo sed de ti, decimos, y levantamos nuestras manos, y a veces lo decimos con fuerza. A veces hasta lloramos en la iglesia y decimos: quiero que llenes mi alma, quiero estar en tu presencia, quiero sentir que estás conmigo. Y esas palabras son preciosas y son hermosas y son bellas. Pero nos falta pasión, no lo hacemos con afán, no buscamos al Señor como si fuera lo más importante de nuestras vidas. Y David así lo hacía, él tenía hambre, él tenía sed de Dios. Y nosotros decimos: tengo hambre, Señor, tengo sed de ti, Señor. Pero se nos quita la sed con una buena película en la televisión. Y se nos quita la sed del Señor cuando otras cosas nos llaman la atención. Y se nos quita la sed de Dios cuando a la hora del servicio hay un partido de fútbol, por ejemplo, o una novela que nos parece interesante, o cuando queremos salir con amigos simplemente. David sí sabía lo que era estar sediento de su Dios. Alguna vez se sintió lejos del Señor, muy lejos de su Dios, después de haber cometido un horrible pecado, cuando fue confrontado por el profeta del Señor, que lo llamó a cuentas, cuando por su culpa murió su hijo, un hijo suyo que recién estaba naciendo. David sabía lo que era necesitar la presencia del Señor en su corazón. Y después, como resultado de su error, él vio el dolor de su hijita violada por otro de sus hijos. ¡Qué terrible, Señor! ¡Qué terrible, hermanos! Cuán seca, cuán adolorida, cuán sufriente habrá estado el alma de David en aquellos momentos. Era como si una llaga estuviese sangrando dentro de él. Por mucho tiempo había sido perseguido por Saúl. Él vivió escondiéndose en lugares desiertos, muchas veces. Alguna vez su hijo Absalón quiso quedarse con el trono y también lo persiguió.
tuvo que huir de su propio hijo, que lo quería matar. Y también estuvo sediento, sin agua, sin comida, en el desierto, huyendo. Y él supo lo que era la necesidad de tener a Dios a su lado. Dentro de él tenía una sed más grande que la sed del agua. Tenía un hambre más grande que el hambre por la comida. Él tenía sed de Dios. Muchas veces estuvo sediento y sin agua. Pero dentro de él había una sed que le hacía olvidarse lo demás. Él tenía sed de Dios. Sabía que era un pecador, que no merecía nada, pero quería estar con su Dios. Quería ser lleno de la presencia de su Dios. Se le había perdonado mucho y por eso también amaba mucho. A veces, hermano, tengo que ser sincero con ustedes, tengo que ser honesto. A veces digo con dolor: Señor, tengo hambre, tengo sed, Señor, pero tengo hambre de tener hambre de ti, Señor. Tengo sed, pero de tener sed de ti, Señor. Qué triste cuando el ser humano, cuando el corazón humano se siente satisfecho con las cosas que lo rodean en el mundo y entonces nos olvidamos de nuestra más grande necesidad, de lo que realmente nos proporciona más gozo, de lo que realmente puede llenar nuestros corazones, que es la presencia del Señor. Nada, mis hermanos, nos podrá hacer más feliz que caminar con Dios, que vivir en intimidad con el Señor, que caminar muy unidos a Él. En el Salmo 42, versos 1 y 2, volvemos a escuchar palabras similares de David, del dulce cantor de Israel. Y él dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? A veces hablo con personas que se han alejado de la iglesia, que se han alejado del Señor, y trato de invitarlos para que regresen a la iglesia. Y hay una frase muy común que me preocupa: me duele. A veces he escuchado a algunos decirles: pastores, sí, yo sé que tengo que regresar, yo sé que necesito a Dios, yo sé que necesito ir a la iglesia, yo sé que esa es una gran necesidad y le digo la verdad, yo apenas tenga tiempo voy a ir a la iglesia. Lo que pasa es que he estado demasiado ocupado y por eso no he podido ir a la iglesia. Y eso me duele y sí me preocupa. Porque el que tiene de verdad hambre y sed del Señor no busca tener tiempo, hace tiempo para estar con su Dios. De mi madrecita recuerdo muchas cosas hermosas, especialmente su sabiduría. Yo me acuerdo, por ejemplo, cada vez que la llamaba a la casa y cada vez que le preguntaba y le decía: mamá, ¿cómo se siente? Ella me decía: hijo, tengo sed, tengo hambre, tomo agua, como, estoy bien entonces. Y ella lo que me quería decir es que si una persona estuviese enferma no tiene hambre y no tiene sed. Y es la verdad. Eso es real también en la vida espiritual, mis hermanos. Y eso me preocupa. Cuando una persona no tiene hambre del Señor, cuando una persona no tiene sed de su Dios, o bien está muerto espiritualmente, o está enfermo y muy enfermo, gravemente enfermo. Necesita correr
a emergencia. Porque se necesita estar enfermo espiritualmente para no tener hambre de Dios, para no tener sed de la presencia del Señor. Recordemos, hermanos, que los muertos nunca tienen hambre y que nunca tienen sed. Y a veces parece que nosotros estuviéramos en coma. Cuando te suceda eso, hermano, es tiempo de agonizar en oración, de suplicar por tener hambre y por tener sed, por tener vida, por tener sanidad espiritual. Todos nosotros necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida. Pero aquel que conoce al Señor y que tiene una revelación de Dios, siempre tendrá hambre de más. Siempre querrá caminar más cerca de su Dios. Porque Él amará su presencia, porque Él querrá estar con Él, porque lo más valioso, lo más hermoso que le puede ocurrir es caminar con su Dios. Porque si en algún momento pierde su compañía, no podrá vivir tranquilo sin buscarlo. El Salmo 63, los versos 2 y 3 decían: así te contemplaba en el santuario, para ver tu poder y tu gloria. Porque tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios, decía David, te alabarán, Señor. David era un pecador. Sabía que era un pecador. Sabía que Dios es santo. Que su gloria era hasta aterradora a veces. Él había estado en el tabernáculo de reunión, en el santuario del Señor. Y todo ese santuario reflejaba la gloria de Dios. Allí se había manifestado la Shequina. Un fuego santo, una santa luz que descendía del cielo y que se presentaba solamente en el lugar santísimo. Detrás del velo, donde nadie podía entrar, donde solo el sumo sacerdote podía entrar y solamente una vez al año. Ni siquiera David podía entrar allí. Yo no sé cómo, pero de alguna forma David vio la gloria de Dios manifestada allí en ese santuario. Y tembló con la presencia de la santidad del Señor. Pero él conocía la misericordia de Dios, el amor de su Dios. Había sido sacado detrás del piño de oveja, porque él cuidaba ovejas cuando niño. Había sido llamado a ser un gran guerrero, un héroe, y ahora era el rey de Israel. Él había pecado y Dios lo había perdonado. Dios lo había escogido, Dios lo había traído, Dios había mandado un profeta cuando él era pastor para decirle: yo quiero que seas rey. Y Dios también había mandado un profeta para decirle: David, has pecado, estás lejos de Dios, necesitas regresar a tu Señor y serás castigado por tu pecado. Dios lo escogió, Dios lo llamó, Dios lo cuidó, Dios le había dado grandes victorias. Él nunca había merecido nada, porque nunca merecemos nada. Él nunca se había ganado nada. Todo lo había recibido de gracia. Y además de todo eso, conocía a Dios porque él vivía en comunión con su Dios. Dios, mis hermanos, es espíritu. No se ve, no se toca. Todas las cosas que se ven y que se tocan son superficiales, son por encima. Tener una intimidad con Dios es lo más profundo que el ser humano puede experimentar, porque se trata de que tener una intimidad del Espíritu de Dios con el Espíritu del hombre. Va a lo más profundo del ser humano. No es superficial como las cosas que se ven y que se tocan. Relacionarse con Dios, mis hermanos, es lo más íntimo. Va allá a lo más íntimo de tu espíritu. El Salmo 63, versos 4 al 8 sigue diciendo: así te bendeciré mientras viva. En tu nombre alzaré mis manos.
como en médula y grosura está saciada mi alma, y con labios jubilosos te alaba mi boca, Señor. Cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche, dice el salmista. Porque tú has sido mi socorro, y a la sombra de tus alas, gozoso, a ti se aferra mi alma. Tu diestra me sostiene. La mayor alegría de los hombres está en la comunión con Dios. La comunión más profunda con Dios la tiene aquel que reconoce su grandeza, que es capaz de ver la inmensidad, la maravilla de ese Dios infinito que nosotros tenemos. Cuando yo miro la naturaleza y miro tantas cosas tan hermosas, tantos diseños infinitos, basta mirar un árbol y ver que ninguna hoja es igual a la otra, todas son diferentes. Los animales, ninguno es igual al otro. Los seres humanos, ninguno es igual al otro. Recuerdo alguna vez haberme sumergido por allá en los arrecifes de Belice, y allí en lo profundo de ese mar pude observar miles, tal vez millones de peces de todos colores, mis hermanos, de todos los tamaños, hermoso, precioso. Todo refleja la gloria de Dios. Y que no me vengan por allí los mal llamados científicos a decirme que Dios no existe. Eso es lo más absurdo que pudiera existir. Cuando miro la grandeza de Dios, la belleza de Dios, la santidad de Dios, pienso, el hombre no puede acercarse a Dios y no puede gozar de su comunión si no reconoces primero su majestad, lo grande que Él es, lo hermoso que Él es, lo precioso que Él es, su grandeza. Necesitamos entender su grandeza, su gloria, conocer su santidad y reconocer nuestra pequeñez. Necesitamos humillarnos ante su grandeza, ante la inmensidad, lo infinito de su presencia, mis hermanos, y acercarnos a Él con reverencia. No hay nada que me enoje más cuando escucho personas que quieren reclamarle a Dios por cosas que si realmente no merecemos nada. Escucho canciones a veces cristianas que reclaman las bendiciones. Tú no tienes que reclamar nada, hermano, solo tienes que agradecer lo que el Señor ya te ha dado, lo que tienes. Porque sabemos que es por gracia. Debemos vivir agradecidos, explotar en alabanza y en adoración. Todo lo creado fue creado para la gloria de Dios. Él nos creó para eso. Y Él sabe que solo somos felices dando gloria a Él. Sabemos que Él es nuestro socorro, nuestra protección, nuestro auxilio. Sabemos que solo podemos tener paz en Él, y que en Él tenemos paz para siempre. Es una paz interior que no se pierde. Sabemos que Él es nuestro gozo, que estar cerca de Él nos llena de gozo y nos llena de alegría. Y quiero terminar diciendo, mis hermanos, que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios glorioso y lleno de amor, que nos protege. Y quiero gritar y decir aleluya, santo es mi Dios, gloria a mi Señor, quiero estar más cerca de ti, mi Dios. Ojalá esa sea la experiencia de todos nosotros, que queramos llenarnos de la presencia del Espíritu Santo. Es mi deseo y oración.